Gloria al Señor. Y vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Nos ubicamos en la palabra del Señor y leemos palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la dirección del Espíritu Santo. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Señor y Dios, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y el tema de esta mañana que vamos a tratar lleva por título el desafío de seguir a Cristo. Diga conmigo, el desafío de seguir a Cristo. Y ciertamente seguir a Cristo es un desafío para nuestras vidas. Porque el hombre cuando nace y tiene su primer nacimiento a esta vida, viene con una serie de propósitos y de proyectos que vienen de alguna forma heredados desde su familia. Viene con una serie de costumbres que las aprende por imitación. Viene con una serie de códigos que son aprendidos a nivel familiar, que son aprendidos a nivel cotidiano. Y así el hombre considera y percibe que es la vida. Y comienza a transitar en esa vida con esa serie de códigos. Pero además de esto, comienza a vivir una vida en el mundo exterior como un individuo en lo cual puede tener una serie de experiencias que van dejando huella en cada uno de ellos. Comienza a tener una serie de experiencias que pueden dejar huellas de aspecto positivo o negativo. ¿Por qué? Porque en el transcurrir de la vida el hombre se enfrenta con ciertas situaciones que pueden generar experiencias de bien, pero también pueden generar traumas que comienzan a limitar su vida. Qué bueno que en este transitar nosotros podemos tener un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Pero ¿qué era aquello que se había perdido? Aquello que se había perdido cuando el hombre pecó es nada más y nada menos que esa relación que el hombre tenía con Dios. Si usted se pone a ver por la palabra, en el huerto del Edén, el primer hombre, Adán, hablaba con Dios y Dios le hablaba a él. Adán tenía una relación con Dios, pero en el mismo momento que el pecado entró en Adán y fue expulsado del huerto, entonces ya esa relación se cortó y ya la relación con Dios no era directa. El hombre perdió la relación con Dios. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Después viene el tiempo de los profetas, después viene el tiempo en el que Dios escoge a un hombre para hablar y dar su mensaje al pueblo, pero no todos los hombres tenían la oportunidad de tener una relación con Dios. Después se crea en el tabernáculo el sistema de ofrendas y de sacrificios, pero era el sumo sacerdote el que presentaba aquello. El pueblo no tenía la oportunidad de tener una relación con Dios. Y el único que entonces viene a devolvernos lo que se había perdido fue el Señor Jesucristo, quien viene y en su sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario restaura la relación entre el hombre y Dios. Y por medio de Cristo nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero el Señor Jesucristo
también nos dice que tenemos que ir en pos de Él. Por lo que seguir a Cristo es un desafío. ¿Por qué representa un desafío para el ser humano? Porque es echar por tierra, sacar de nuestras vidas todo este sistema de costumbres y tradiciones en el que hemos vivido y tomar el ejemplo de Cristo para seguir. Ay, pastor, pero esto es sumamente difícil. Esto no es fácil. Yo nací así, a mí me educaron así, a mí me enseñaron así. Otros dicen, es que Dios me hizo así. Pero vea, hay dos cosas fundamentales. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es seguir a Cristo. Cuando el Señor Jesús iba en su peregrinar diario, había gente que lo escuchaba y creía. Definitivamente ese es el Hijo de Dios. Definitivamente ese tiene que ser el Mesías. Muchos se acercaron y le dijeron, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Así que tú eres el Hijo de Dios. Pero aun cuando había gente que le reconocía, no le seguía. No tenía el valor de pararse y dejarlo todo para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque era el desafío que Cristo planteaba a su vida. Y cuando el hombre tiene argumentos para decir, creo en Cristo, pero no puedo seguirle, no creo poder seguirle, ¿sabe qué es lo único que detiene al hombre para seguir a Cristo? Su orgullo. Porque comienza entonces el hombre a decir, yo soy así, yo no voy a cambiar, yo estoy bien como estoy. Comienza el hombre a decir, ¿por qué necesito un Salvador? Comienza la gente a argumentar, pero ¿para qué si yo no fui el que rompió la orden de Dios allá en el huerto del Edén? Y comienza a poner un montón de argumentos para no reconocer su condición pecaminosa. Y ese es el primer gran desafío. Otros dicen, no estoy preparado. Otros dicen, no después. Otros dicen, es que yo creo no poder. Si usted conociera lo que soy yo, usted supiera que yo no voy a poder. Pero Dios aquí dice la palabra en Isaías, que Él es el que le da fuerzas. ¿A quién? Al cansado. Así que si tú crees no tener fuerzas, yo quiero decirte hoy que Él renueva la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Si tú crees no tener fuerza, yo te digo, Él es la fuente de toda fuerza. Si tú crees que el desafío es muy fuerte para ti, yo te digo, Él va a renovar tu fuerza y vas a levantar alas como las águilas y vas a correr y no te vas a cansar y vas a caminar y no te vas a agotar. Seguir a Cristo es aceptar el desafío que Él nos presenta. Seguir a Cristo es reconocer y entender que aquel que te llamó, Él también te dotó y te va a dar todo lo que tú necesitas para alcanzar la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Pero no es fácil, pastor. Claro que no lo es. Si lo fuera, quizás no tuviéramos ni que predicar porque todo el mundo viniera a Él. Si no representara un desafío a tu vida y a la mía, o a la vida del ser humano, aquí estuviera toda la humanidad a los pies del Señor. Pero como el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces ahí la gente empieza a dudar de que ese sea realmente el camino. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta lo fácil. Nos gusta complacer nuestros propios deseos, nuestros propios designios. Caminar en esa senda estrecha puede agotar tus fuerzas, pero tú tienes que estar seguro que el poder de tus fuerzas no reside en tus piernas, no reside en tu actitud física, no reside en tu edad, no reside en tu cuerpo, no reside en tus músculos. Tus fuerzas vienen de Dios, tus fuerzas vienen de lo alto y Él es una fuente inagotable que está dispuesto a darte nuevas fuerzas. En el desafío de seguir a Cristo, nunca estarás solo o sola.
Sí, pero es que yo soy el único de mi familia. Déjame decirte, en el desafío de seguir a Cristo, nunca estarás sola o solo. Vamos a ubicarnos en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabes algo? Tú y yo fuimos seleccionados desde antes de la fundación del mundo. Y no fuimos seleccionados desde antes de la fundación del mundo para llenar este recinto. No fuimos seleccionados desde antes de la fundación del mundo para satisfacer el ego de un hombre o de una persona. No fuimos seleccionados desde antes de la fundación del mundo para ser un número en medio de una membresía. Fuimos seleccionados desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito que está en el corazón de Dios desde antes que tú y yo pisásemos esta tierra. Y ese propósito necesitó nada más y nada menos que el sacrificio de Cristo. Y el Señor no escatimó a su Hijo a fin de que el propósito que Él pensó contigo y conmigo se cumpliese. Él tiene pensamientos de ti y de mí. Y no son pensamientos de mal, son pensamientos que van alineados con un propósito. Dios tiene pensamientos contigo y conmigo. Y no son pensamientos de verte caída o caído. Son pensamientos que te ven a ti en bien, que te ven a ti cumpliendo el plan de Dios, que te ven a ti caminando con Cristo, que te ven a ti cumpliendo y viviendo conforme a los designios que el Señor ha estipulado para la humanidad. Y hay muchas veces que tenemos en nuestros pensamientos, porque todos como seres humanos tenemos metas, proyectos, anhelos. Y eso es bueno. Y una de las cosas que nos retan los pensamientos cuando evaluamos nuestros proyectos es: ¿esto me irá a salir bien? ¿Voy a llegar a la meta? ¿Lo voy a poder consolidar? ¿Lo voy a poder ejecutar? ¿Lo voy a poder terminar? Hay una clave para que todas tus metas y tus proyectos sean exitosos. Pon al Señor de primero en tu vida y Él va a bendecir todas tus metas y tus proyectos. Encomienda a Jehová tu camino y sus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras, confía en Él y Él hará. Y lo que hace Dios es bueno. Así que si yo confío en que Dios hará en mi vida, sé que el resultado de mis proyectos van a ser de bendición. Pero en ese proceso voy a ser desafiado. En ese proceso voy a ser retado. Vas a ser retada. En ese proceso vas a tener que morir a ti misma o a ti mismo. Porque has establecido un conjunto de normas, porque has decidido vivir bajo una metodología, la cual el Señor en algún momento te va a sentar, o te va a hablar, o te va a decir en sueño, orando, como sea, te va a decir: no me gusta, necesita cambiar. Es lo que hace el precioso alfarero. El alfarero muchas veces nos toma y dice: ok, vasija útil, pero no me gusta. Para que pueda ser una vasija que porte mi gloria y mi bendición, tengo que hacerla de nuevo. Tengo que romperte. Señor, me va a doler, sí, pero este es el desafío. Señor, quizás me va a hacer desprenderme de una forma que mi vasija tenía y a mí me gustaba. Sí, pero no es la forma que yo busco. No es la forma que me es útil para el propósito. Te voy a desafiar a que te abandones en mis manos, doblegues tu voluntad y aprendas a vivir en mi voluntad. Vivir en la voluntad de Dios es un desafío para todos nosotros. ¿Sabe algo? Una de las cosas que más anhela el hombre es hacer su voluntad. Usted ve, hay muchas veces el muchachito pequeñito que se le da una orden, pero él quiere hacer su voluntad.
Y usted tiene que hacerle entender, no, no es así. Y después llega el adolescente y como se ve más alto y más grande que la mamá y que el papá, dice, usted no puede hacer su voluntad. Y después llega el adulto que dice, ahora sí, soy mayor de edad y en lo que cumpla 18 años hago mi voluntad. Pero cuando cumple 18 años y se da cuenta que no tiene ni para pagar el pasaje, entonces se queda igualito en la casa. Y dice, no, déjame seguirme calando a mi mamá y a mi papá otro ratico más. Pero después se da cuenta que cuando la vida te va a desafiar a tener una responsabilidad para que tú puedas creer hacer tu voluntad, entonces dice, no, yo definitivamente prefiero someterme a otro. Y el Señor dice, vení a mí, el que esté trabajado y cargado, sométase a mi yugo, que es fácil, para que pueda tener descanso. ¿Y sabe algo? Entonces muchos intentan vivir bajo su voluntad y después que están agotados, cansados, molidos y transgredidos por la vida, entonces que piensan y dicen, definitivamente no hay nada mejor que entregarme en los brazos del Señor. Pero tú que eres sabio y tú que eres sabia, sabes que antes de que venga todo ese tropiezo, es preferible tomar una decisión a tiempo y aceptar el desafío de seguir a Cristo. Porque Él ya tiene un plan con tu vida. Y sus pensamientos son de bien y no de mal. Y sus planes contigo sobrepasan tu entendimiento y el mío. Y el anhelo de su corazón para contigo y conmigo es nuestra santificación. Y el final de su plan se concreta cuando tú estés cara a cara con Él en el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesús dice que Él ha ofrecido para nosotros una corona de vida, pero que tenemos que asumir el reto de seguirle a Él. El reto de seguirle a Él pasa por una transformación. ¿Por qué? Porque venimos con una formación de carácter y yo soy así. Y así yo soy, y siempre he sido así. Y el Señor viene y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y muchas veces la forma de Dios choca con la forma mía. Y allí en donde queda la obediencia y el doblegarme ante Él para que se pueda cumplir el propósito de Dios en mí. Siempre digo esto, ¿quién es el único que puede frenar el propósito de Dios en mi vida? Diga conmigo, yo mismo. El único que puede frenar el propósito de Dios en su vida es usted mismo. Porque el Señor quiere, el Espíritu quiere. Ahora falta que usted se determine y también quiera para que el propósito de Dios se haga real en nuestras vidas. Dele la gloria a Dios. Una de las cosas que el Señor mismo tipificó en su palabra, que desvía el propósito, que desvía o que hace difícil el desafío de seguir a Cristo, es el afán, la vanagloria y el ego del hombre. Tres de los grandes enemigos que como seres humanos tenemos. El afán, porque siempre queremos no tener tiempo. Porque siempre queremos estar demasiado ocupados como para dedicarle tiempo a Dios. Porque siempre creemos que si no lo hago ahora, se me va a ir el autobús y me va a dejar. Y ese afán muchas veces hace que la palabra que recibí, yo la dejé ahí guardada. Y como la dejé ahí guardada, la palabra no pudo enraizarse. Y como no pudo enraizarse, no pudo dar fruto. Porque el afán me atrapó. La vanagloria. No, es que yo tengo que alcanzarlo antes que. No, es que yo tengo que ser el mejor de. No, es que yo antes de tal edad tengo que haber hecho esto o aquello. Y esa vanagloria de decir, no, mira, ¿cuántos títulos tienes tú? 1, yo tengo 3.
No, mijita, a esa edad ya yo tenía 5 años trabajando. Y aquello se convierte como en una carta de presentación en donde es la vanagloria que llena nuestro corazón cuando el Señor está esperando que tú te entregues a Él y que tú puedas servirle a Él y que tú puedas dedicar los mejores años de tu vida a Él. Pero muchas veces cuando estamos jóvenes decimos que estamos muy jóvenes. Y después cuando estamos en la etapa adulta es que estoy estudiando y trabajando porque tengo que sentar las bases de mi familia. Y después cuando estás en edad dices, ahora quiero disfrutar y descansar un poco. Y después cuando estás viejito, entonces dices, ay, yo quisiera ser como esos muchachos que están allí sirviéndole al Señor. Pero ¿por qué no lo hiciste cuando el Señor te llamó? Porque nos dejamos atrapar en un sistema de afán, en un sistema que nos cautiva con lo que se puede alcanzar. No, es que tú puedes lograrlo, es que si tú tienes tal empleo que te absorbe todo el tiempo, pero vas a tener una buena remuneración. Y el Señor aquí esperando para decirte, yo tengo grandes pensamientos contigo, pensamientos de bien y no de mal. Tengo contigo grandes victorias, tengo para ti grandes regalos, tengo para ti grandes propósitos. No desvíes tu mirada de mí, acepta el desafío de seguir a Jesús. Acepta el desafío de seguirlo a Él. Es por eso que muchas veces este afán comienza a desviar ese propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que dice la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, porque eso va a traer a ti, ¿qué cosa? ¿Qué va a traer? Recompensa. Diga conmigo, recompensa. Haced todo lo que hagamos para el Señor. Trae a nosotros, ¿qué cosa? Recompensa. ¿Pero por qué trae recompensa? Porque somos los mejores. Porque somos buenos. Porque nos los merecemos. No. Porque a Cristo el Señor servimos. Es decir, que si todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos con la única motivación de glorificar el nombre del Señor, podemos estar seguros que el desafío de seguir a Cristo traerá a nosotros la más grande recompensa, porque no hay recompensa comparable con las dádivas del Dios que está en el cielo. Si vas a aplaudir al Señor, alábalo, porque Él es digno de ser alabado. Es un desafío que va a traer a ti y a mí grandes recompensas. Es un desafío de fe. Es un desafío de que sea lo que sea que hagamos, lo hagamos para el Señor. Si tú estás en tu lugar de estudio, glorifica al Señor. Si tú estás trabajando en lo secular, glorifica al Señor. Sé ejemplo para los que te ven. Sé ejemplo y testimonio para los que te conocen. Sé ejemplo y testimonio para los que viven contigo en tu casa. ¿Sabe algo que es contradictorio? Cuando alguien predica muy bien el texto sagrado, cuando alguien conoce el texto sagrado, cuando alguien sale y predica y que en su propio seno los que cohabitan con él duden de su enseñanza, porque no ven lo mismo en su casa. Eso es sumamente contradictorio. Por eso Pablo le decía a las casadas que su marido no era creyente, gánatelo con el ejemplo.
Porque usted puede vivir con alguien y usted le puede decir todos los días: mira, Jehová, mi pastor, nada me faltará. Necesitas a Cristo. Mira, reconoce al Señor. Tú necesitas que Cristo cambie tu vida. Pero usted no le da testimonio de cómo Cristo ha cambiado la suya. Esa persona le va a decir: ay, ya, no me sigas recitando esos versículos que no quiero. Pero si usted cohabita con un familiar, con unos compañeros de trabajo, con unos compañeros de estudio, a los cuales a lo mejor usted no le recita el texto sagrado, pero usted le da ejemplo de lo que es vivir en Cristo. Y aquella gente un día va a decir: yo quiero tener lo que tienes tú. ¿Cómo yo puedo aprender a vivir como vives tú? ¿Qué fue lo que cambió en ti? Y ahí tú le vas a decir: Cristo ha hecho cambio en mi vida. Por eso Pablo decía: conviértete y gánatelos tú a ellos, y que ellos se conviertan a ti, y no que tú te conviertas a ellos. Es decir, Pablo en ningún momento dijo: aléjate de ellos. No, gánatelos con el testimonio. Le dice a la casada: gánate a tu marido con el testimonio. Gánate a tus hermanos con el testimonio. Gánate a tu mamá que todavía no se ha convertido con el testimonio. Gánate a tu vecino con el testimonio. Gánate a tus hijos con el testimonio. Porque a veces es contradictorio. Asumimos el desafío de Cristo de la puerta de la casa hacia afuera, pero no hemos asumido el desafío de Cristo dentro del recinto del hogar. Y por eso suceden muchas veces cosas como que ese niño nació en la iglesia, pero cuando se hizo adolescente, más nunca quiso venir a la iglesia. ¿Qué sería lo que vio en su casa? Porque si hubiera visto en su hogar esa pasión por el Señor, ese reconocer del Señor, ese ejemplo de familia que pone todo a los pies del Señor y que ve grandes victorias gracias a la gloria de Dios en sus vidas, ese niño dijera: yo quiero vivir siempre a los pies del Señor. Entonces el desafío de seguir a Cristo no es solamente un estereotipo. También el desafío de seguir a Cristo es morir a mí mismo. Es doblegarme a la fe. Es doblegarme a la vida que Cristo vino a mostrar y enseñarme. Es doblegarme al ejemplo de Cristo para mí. Es por eso que el afán intenta desviarnos de esto. Pero hay una cosa que es muy esencial en la vida del creyente que ha decidido seguir a Cristo. Y cuando usted lo ve en el orden empresarial y en el orden secular, también es muy importante. Siempre te van a hablar de establece prioridades. ¿Cierto? Usted va a una zona académica y dice: establece tus prioridades. Usted va a un curso de gerencia, establece tus prioridades. Usted viene a la iglesia, establece tus prioridades. ¿Qué es primero para ti? ¿Qué es realmente importante para ti? ¿Qué es innegociable para ti? ¿Sabe algo que debe ser innegociable para cada uno de nosotros los creyentes? ¿Tú sabes qué debe ser innegociable para ti, amigo? Debe ser innegociable tu relación con Dios. Debe ser innegociable tu obediencia a Dios. Debe ser innegociable que Dios ocupe el primer lugar de tu vida. ¿Y cómo establezco esas prioridades? La Biblia me habla de cuál es mi prioridad. En el Antiguo Testamento dice el Señor: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Prioridad 1, el Señor. Después dice el Señor, toda la ley se resume en 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu pensamiento, con todas tus fuerzas. Nuevamente, Dios, prioridad 1 en nuestras vidas. Dice el Evangelio: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuevamente, prioridad 1 al Señor en nuestras vidas. Ahora te pregunto, tú que has aceptado el desafío de seguir a Cristo y de obedecer su voluntad,
¿De qué número está el Señor en tu vida? No me lo respondas a mí, medítalo. ¿En qué orden de prioridades está el Señor? ¿En qué orden de prioridades está su obra? ¿En qué orden de prioridades está la santificación de tu vida? ¿En qué orden de prioridades está tu obediencia? ¿En qué orden de prioridades está tu comunión? ¿En qué orden de prioridades está tu búsqueda? Necesitamos que estas cosas ocupen el número 1 en nuestras vidas. Ejemplo tenemos en la Biblia de quienes dejaron todo y pusieron a Dios no solamente como su primera, sino como su única prioridad. Fueron en demasía bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Muchas veces queremos la bendición. Atrapa la bendición. Sí, yo la quiero. Ya va. Atrapa la bendición. Necesitas tener a Dios en primer lugar. Ay. Muchas veces queremos salir a la calle y encontrarnos la bendición. Pero la bendición de Dios, la que enriquece, hay que buscarla allí en la presencia de Él, aceptando el desafío de seguir a Cristo. Este desafío no es solamente para el que no ha creído. No, ese mensaje es para el que no ha creído. Amigo, acepta el desafío de seguir a Cristo. No, ese mensaje es un mensaje diario para mí. Todos los días tengo que asumir el desafío de seguir a Cristo. Todos los días tengo que asumir el reto de caminar en pos de Él. Todos los días quiero seguir las pisadas del Maestro. Todos los días quiero caminar por la senda estrecha. Todos los días quiero ir en pos de la corona de vida. Todos los días quiero morir a mí mismo para que sea Cristo en mí. Todos los días quiero menguar yo para que Cristo crezca. Y que sea menos de mí y más de Él en mi vida. Es un desafío que todos tenemos que asumir. Es un desafío que trae grandes recompensas. Es un desafío que después trae una satisfacción cuando el Señor dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero eso va a suceder allá cuando estemos en la presencia del Señor. Porque lo mucho que hay en este plano, lo que busca siempre es desviar nuestra mirada del Señor. Poner la mirada en las cosas de arriba, dice el Señor, donde nada la puede corromper. Y no pongas tu mirada en las cosas de abajo, donde después que sacaste el título vino el comején y se lo comió. O se inundó la casa y se mojó. En donde después que lograste el negocio, de pronto vino una crisis y lo quebró. O en donde después que tanto procuraste una relación, terminó siendo traumática y te decepcionaron o te fueron infiel o te rompieron el corazón. Y resulta que lo que ocupó un día tu primer lugar en el orden de tus prioridades, hoy es causa de dolor. Pero cuando el Señor dice: ponme a mí en el primer lugar, ¿sabes qué? Estás poniendo el primer lugar en el que no te falla, en el que no te miente, en el que no te defrauda, en el que no te saca lágrimas, en el que no te va a romper el corazón, en el que no te va a defraudar, en el que te va a bendecir, en el que te va a transformar. Y esto no es algo místico que va a pasar de repente como un fuego o un viento. No, esto es algo que va a pasar en aceptar el desafío de seguir al Señor. Esto es algo que va a pasar en declarar mi muerte para que no viva yo, sino que Cristo sea quien viva en mí. Cuando usted ve el apóstol Pablo dice estas palabras: mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero esto no lo dijo Pablo el primer día de su conversión. Esto no lo dijo Pablo el mismo día que se cayó al frente del Señor y quedó ciego. No, esto lo dijo Pablo después de un proceso de habitar y de vivir
en el desafío que Dios le planteó de establecer el evangelio. Hoy hay un desafío también para ti. El desafío es: ven y entrégale tu corazón al Señor. El desafío es: ven arrepentido y convertido, para que vengan tiempos de refrigerio sobre tu vida. El desafío es: créele a Dios, créele a Él, y tu vida va a ser transformada. Ven y entrega tu corazón a Él. Él te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Alguien que se encuentra en este lugar hoy quiere entregar su vida al Señor Jesús. Alguien que nos esté escuchando a través de este mensaje quiere hoy entregar su vida al Señor Jesús. Solo tienes que disponerte. Si estás en este recinto, levanta tu mano allí donde estás. Si nos escuchas a través de este mensaje, dispón tu corazón allí donde tú estás. Y hagamos juntos esta oración. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y que tu sangre es lo único que puede limpiarme de todo pecado. Hoy te pido perdón por mi vida pecaminosa. Y te pido que con tu sangre limpies mi alma y escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a perseverar en ti hasta el día que tú vengas. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Sion TV, una señal de salvación.